Dios les bendiga un día más, hermanos. Para mí, qué felicidad volvernos a conectar y comenzar una vez más esta clase. Vamos a orar, mis amados hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Dios mío, por un nuevo día que nos regalas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pido que esta clase sea de edificación a cada uno de los oyentes de mis amados hermanos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Amén. Vamos a recordar un poco de la clase anterior del versículo que nosotros nos quedamos en el libro de Hechos. Nos quedamos en el capítulo 15 y nos quedamos hablando sobre el versículo 34 y 35. Voy a dar un recuento pequeño para que así comencemos los demás versículos. Silas tomó la decisión de quedarse allí un poco más de tiempo en Antioquía, mientras que Judas se regresó a Jerusalén. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y evidentemente comenzaron a seguir ganando más almas. Estaban trabajando juntos, hermanos. Bien, quedamos en el versículo 35. Ahora vamos a comenzar con el versículo 36 del capítulo 15. Bien, hermanos, vamos a leer qué nos dice el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esta idea de Pablo, excelente. Es una forma de corroborar cómo los hermanos que han aceptado a Jesucristo estaban siguiendo en el Evangelio. Muy buena idea de Pablo. A Bernabé también le gustó, muchísimo, le gustó. Pablo tenía interés de saber cómo se encontraban las iglesias pequeñas que habían sido levantadas en el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Bernabé estaba completamente de acuerdo y le pareció una excelente idea. Y en realidad los dos querían regresar a todas las iglesias pequeñas que habían predicado la palabra. Ahora, vamos a leer el versículo 37 y el versículo 38. Dice la palabra del Señor: y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos después de Panfilia y no había ido con ellos en la obra. Bien, aquí es donde por esa razón yo no quise terminar este capítulo brevemente, porque hay temas bien importantes que se tienen que hablar. Bernabé es conocida como una persona muy generosa, ¿verdad? Nosotros habíamos hablado ya cuando comenzamos a estudiar el capítulo, casi el 8, el 9, comenzamos a hablar de la forma, la característica de Bernabé. Era conocido como una persona muy generosa y un verdadero hombre de Dios. Bernabé era una persona que no parecía ser una persona que no parece que cambia de decisiones. Cuando él dice algo que tenía que ser, él tenía que ser. O sea, parece como que era un poquito terco. Bernabé se le ocurrió llevar a Juan Marcos. Recordemos que cuando comenzamos el capítulo 14, Pablo y Bernabé comenzaron a predicar la palabra y como que Juan Marcos no estaba de acuerdo en el trato que estaba la gente dando, las persecuciones que estaban comenzando a tener. Entonces Marcos dijo: hasta aquí llego, me voy y ustedes quédense. Eso obviamente disgustó a Pablo, porque no estaba correcto que lo que él hizo.
Ahora resulta que Bernabé, como era el primo, Bernabé era primo de Marcos, entonces Bernabé quiere darle una oportunidad a Marcos para que él pudiera acompañarles en el viaje. Y vemos que Bernabé está decidido a llevar a Juan Marcos. Ahora, vamos a hablar de Pablo. Pablo estaba completamente en desacuerdo. Entre Pablo y Bernabé, Pablo no se había olvidado de aquel asunto de cuando Marcos le abandonó en momentos bien críticos. Pablo no tenía confianza porque le abandonó, perdió la confianza en esos momentos. Y quizás Pablo tenía razón de volver a confiar en una persona de que no se podía contar con esa persona. Quizás Pablo pensaba y decía, bueno, ahora le vamos a llevar, pero al ratito otra vez nos va a abandonar. Ese me imagino que fue el pensamiento de Pablo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que causó esta situación? Causó un desacuerdo entre dos varones de Dios. Esto causó una discusión entre ellos y provocó una separación. Ahora, explicaré un poco sobre este acontecimiento. Esto tiene una enseñanza bien grande para nosotros. Nos enseña que estos hombres nunca dejaron de ser humanos con pasiones semejantes a las nuestras. Tanto Pablo como Bernabé siempre cargaron su vieja naturaleza. Y en este momento, en esta discusión, se aferraron a su propia posición en este tema. Y ninguno de los dos estuvieron dispuestos a ceder. ¿Y cuál es la enseñanza que nosotros tenemos que aprender? Debemos aprender que aún en las mejores personas siempre hay diferentes puntos de vista. Por un lado, fue un ataque directo del enemigo en el medio de esta discusión que se produjo. Porque el enemigo trataba de debilitar la iglesia y levantó a estos judaizantes para provocar una división. Pero no pudo el enemigo lograr su objetivo. Entonces ahora, entre Pablo y Bernabé, provocó esta discusión, este desacuerdo. Por otro lado, hermanos, también tenemos que ver que no es tiempo muchas veces entre un pueblo de Dios, entre dos personas que dicen, que profesan servir al Señor, que haya una terquedad, una manera de decir solamente lo que yo digo se tiene que hacer, o solamente lo que yo digo tiene razón. El resto de las demás personas están equivocadas, ni siquiera darles la oportunidad de decir, vamos a tratar lo que usted está haciendo y vamos a intentar, y si fallamos, pues va usted a decirme que yo tengo la razón y se va a hacer como yo diga. Entonces vemos aquí que lo peor de todo esto es que esta discusión de estos dos líderes fueron en momentos donde que había mucha gente, o sea, fue a la calle, fue en una plaza, inclusive, según como dice el historiador. Y eso hace que ellos trajeran esta discusión, este desacuerdo en público, y esto era un acto vergonzoso, no solamente para ellos, sino también para el evangelio que ellos estaban predicando. Amén. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Que nosotros podemos discrepar con otros creyentes sobre asuntos doctrinales de gran peso, como era la doctrina de la salvación, puede ser justificable, porque estaban
en Jerusalén discutiendo un tema que era referente a la salvación. Eso es tratable. Estaban discrepando, había situaciones ásperas que salieron porque esta gente trató de traer una doctrina equivocada y ellos se pusieron al frente, discreparon y gloria a Dios que salieron bien. Porque también recordemos que habían personas que estaban allí como los demás hermanos que estaban llevando esto. Pero algo muy diferente, hermanos, discrepar con otros creyentes por asuntos secundarios y hacerlo en forma pública. Eso es condenable. Esto era nada menos que una manifestación de la carne, del orgullo, de la vanagloria, de la jactancia y la falta de mansedumbre. En estos casos se provocó una separación entre Pablo y Bernabé. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a evaluar nuestros corazones cuando estamos en desacuerdo con los hermanos. La fe debe de mantenerse firme como fe en Dios y en asuntos secundarios debe de obrar la cordura, debe de obrar la paciencia, debe de obrar la lógica muchas veces. Pero aquí Pablo está enseñando de que él era el único que tenía la razón y tenían que hacer lo que él dijera. Una obstinación de la carne, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nos dice el versículo 39 del capítulo 15? Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y el 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bernabé no cambió de idea. Él dijo que quería llevar a su primo Juan Marcos y verdaderamente lo llevó. Esto provocó diferentes caminos, porque aquí vemos que Bernabé se embarcó rumbo a Chipre. Él era de allá. Y como se suscitó esta discusión, este malentendido, él dijo, me voy para Chipre, me voy para donde yo soy, cogió a Juan Marcos y se fue allá. La historia dice de que Bernabé hizo una gran obra allá en Chipre, tuvo un gran ministerio, pero no se escucha más de Bernabé en toda la Biblia, excepto cuando Pablo lo llama y habla en un escrito de las cartas de Segunda de Timoteo, donde que habla de Bernabé como un siervo del Señor. Y yo voy a dar la cita bíblica más tardecita. Ahora, el versículo 40 y 41. Pablo escogió a Silas. Bernabé escogió a Juan Marcos y se fue para Chipre. Pero Pablo habló con Silas y Silas decidió salir con Pablo hacia Siria, Cilicia y confirmando las iglesias. Esto está dando a entender de que la iglesia apoyó a Pablo. Les ayudó a Pablo. En realidad, hermanos, esto no llegó a ser perjudicial en el sentido de que Dios siempre cambia cosas negativas para bendición de la obra.
Iba a haber solamente Pablo y Bernabé, iban a salir para mirar, para ayudar a las iglesias pequeñas que se quedaron levantadas. Pero aquí vemos que Bernabé fue para Chipre y allá se levantó también grande obra. Y Pablo sale con Silas y va directamente a Siria, va a Cilicia, y también vemos que él hizo que creciera el evangelio por otro lado. Pero hermanos, no Pablo, no Bernabé se quedaron allí lamentando la discusión, la pelea, no buscando quien tuviera la razón. Simplemente ellos salieron cada uno por diferentes lugares y vemos cómo Dios transformó en su misericordia. Y ya no era solo un viaje, sino que se transformó en 2 viajes misioneros. Dios siempre saca cosas buenas de las circunstancias malas. Y aprendemos que la oportunidad que tuvo Marcos lo aprovechó muy bien, hermanos. Tengo una cita bíblica que es en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 11, dice así: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo pide a Marcos porque le dice, me es ayuda para la obra, para el ministerio. Aquí el escritor está hablando de Juan Marcos, del que fue con Bernabé. Y vemos también la oportunidad que Bernabé le dio a Marcos, que Marcos lo pudo aprovechar bien, porque entonces hubo un buen testimonio y Pablo tuvo que reconocer que Juan Marcos sí podía ser una persona de confianza, y por eso le pide, por favor, tráemelo a Juan Marcos para que él me pueda ayudar en la obra. Esto es también un sentido común que nosotros tenemos que aprender, que Pablo reconoció que se había equivocado. Amén. También en el libro de Primera de Corintios habla de Bernabé y se refiere como el siervo de Dios. Amén. Entonces eso nos ayuda a ver que Pablo reconoció que se había equivocado y de que en la vida nosotros tenemos que aprender que no todo el tiempo tenemos el 100% la razón. El hecho de que nosotros traigamos una enseñanza, el hecho de que nosotros seamos misioneros, obreros de la obra, que seamos grandes evangelistas, que sean pastores. Vamos a aprender de que no siempre tenemos la razón, que muchas veces tenemos que aprender a ceder, a entender a las demás personas. Pablo permitió que fuera más fuerte su decisión y como repito, fueron circunstancias muy desagradables lo que pasó. Y esto fue un desarrollo de la carne increíble. Se levantó el orgullo, se levantó la jactancia, la falta de mansedumbre. Entonces eso provocó este desacuerdo, hermanos. Y vemos que aquí Pablo tuvo que pedir a Marcos que venga. Ahora, también yo aprendo algo muy, muy lindo. Que Bernabé le dio la oportunidad a Marcos para que él pudiera trabajar en la obra del Señor. Y si Bernabé no le hubiera dado la oportunidad a Marcos, nunca se hubiera escrito
San Marcos, el Evangelio de San Marcos, porque Marcos escribió ese Evangelio. Entonces vemos que en esta lección tenemos que aprender, hermanos, que hay discusiones, claro, que hay desacuerdos, seguro, que no podemos estar en la misma frecuencia muchas veces con temas entendibles. Porque usted piensa de una manera y yo pienso de otra manera. Usted sabe de Dios en una manera y Dios nos enseña a nosotros de otra manera. Pero eso no quiere decir que el 100% usted tiene la razón, ni yo tengo la razón. Y para eso es que Dios nos da la sabiduría. Para eso es que Dios nos da el entendimiento, aprender a bajarnos un poquito, ¿verdad? El orgullo de que yo tengo la razón, la jactancia, hermanos. ¿Cuánto se necesita estos frutos del Espíritu, hermano? Porque si nosotros no aprendemos a ser personas con mansedumbre, siempre vamos a estar prendiendo leña y provocando grandes incendios, hermano. Dios en su misericordia tomó a Bernabé y levantó una obra grande, porque dice el historiador que Bernabé hizo un ministerio grande en la ciudad de donde él era. Y también vemos el fruto que hubo con Marcos, que Pablo tuvo que reconocer, que Pablo tuvo que entender que verdaderamente se había equivocado. Y esto nos enseña a nosotros de que, como dice un dicho popular, el sabio es de sabios cambiar de opinión. Y vemos que Pablo reconoció y cambió de opinión al pedir que traigan a Marcos, porque era necesario para la obra, hermanos. Este capítulo muy interesante, con mucha información, hermanos. Para mí ha sido de una enseñanza tremenda. He aprendido muchas cosas interesantes y espero que usted también haya aprendido, hermanos. Yo quise terminar este capítulo en esta clase porque ahora vamos a comenzar con el capítulo 16 y verdaderamente comenzando el capítulo 16 nos encontramos con sorpresas bien grandes y la cual también necesitamos tiempo para poder expresar, para poder explicar bien. Cuando comienza el capítulo 16 del libro de Hechos, recordemos que el capítulo 16 es el comienzo de su segundo viaje misionero. Recordemos que salió con Silas y comenzó a predicar por diferentes sitios. Pasó por Siria, pasó por Cilicia y siempre iba confirmando las iglesias. Recordemos que este capítulo 15 está hablando de la carta que Pablo llevaba al pueblo gentil porque no necesitaban circuncidarse y ellos tenían que cumplir ciertas reglas para poder seguir adelante. No tenía que referirse a la salvación, pero sí a la vida práctica. Recordemos, hermanos, que la salvación no es por obras, no es por lo mucho que usted sabe, no es por lo mucho que usted hace. La salvación es por gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga. Para la próxima semana yo voy a traer la enseñanza del capítulo 16 del libro de Hechos. Vamos a estudiar, hay muchas cosas importantes en este capítulo y espero que usted se conecte, hermanos. Gracias, hermanos, por esta atención. Ha sido un placer estar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Un abrazo grande para todos. Bendición, mi Dios. Y yo pido que Dios les bendiga.